Sientes ese peso en el pecho que parece no irse nunca. Esa sensación constante de que algo anda mal en tu vida espiritual, como si una sombra invisible bloqueara la luz que debería iluminar tu camino. Quizás has intentado orar, pero tus palabras parecen perderse en el vacío. Tal vez has buscado paz en lugares donde jamás la podrías encontrar, y ahora te preguntas por qué tu alma sigue sedienta, por qué tu corazón permanece inquieto, por qué la presencia de Dios parece tan distante cuando más la necesitas. Si estas palabras han tocado una herida profunda en tu espíritu, debes saber que no estás solo en este difícil camino. Millones de almas alrededor del mundo experimentan esta misma angustia espiritual, esta misma sensación de desconexión con lo sagrado. Lo que sientes no es debilidad, no es una falla de carácter, y ciertamente no es algo que deba ser ignorado o minimizado. Es el grito desesperado de un alma que reconoce que se está alejando de su verdadera fuente de vida, de propósito, de significado eterno. El padre Martín, un reconocido evangelista que tocó corazones en todo el continente americano, dedicó su vida a comprender las batallas espirituales que devastan el alma humana. En sus más de 70 años de ministerio, él fue testigo de miles de vidas transformadas cuando las personas finalmente comprendieron la naturaleza real de sus conflictos internos. El padre Martín sabía que detrás de cada depresión, de cada ansiedad, de cada sensación de vacío existencial, hay una batalla espiritual librándose en las dimensiones invisibles de la existencia humana. Así como Job, que fue probado hasta los límites de su resistencia, pero permaneció fiel incluso cuando todo a su alrededor se derrumbó. Tú estás siendo refinado en el fuego de las pruebas espirituales. Así como David, que enfrentó gigantes tanto externos como internos, tú tienes ante ti una batalla que exigirá toda tu valentía, toda tu fe, toda tu determinación para vencer. Así como Pablo, que luchó contra espinas en la carne y descubrió que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad, tú puedes encontrar fuerza divina exactamente donde te sientes más vulnerable. Lo que necesitas comprender con toda urgencia y claridad es que hay una guerra espiritual librándose por tu alma en este preciso momento. No se trata solo de problemas psicológicos o circunstancias difíciles de la vida. No se trata solo de mala suerte o coincidencias desafortunadas. Existe un enemigo real, con estrategias reales, atacando áreas específicas de tu vida espiritual con el objetivo de mantenerte lejos de la presencia transformadora de Dios. Durante décadas de ministerio, el padre Martín identificó 7 pecados espirituales mortales que funcionan como portales por los cuales las tinieblas invaden la vida de los hijos de Dios. Estos no son pecados comunes, obvios, que cualquiera pueda identificar fácilmente. Son pecados sutiles, disfrazados, que a menudo pasan desapercibidos incluso para cristianos sinceros y dedicados. Son como malas hierbas que crecen silenciosamente en el jardín del alma, absorbiendo la savia espiritual, impidiendo el florecimiento de la vida abundante que Cristo prometió. El primero de estos pecados mortales es el orgullo espiritual, y quizás sea el más peligroso de todos, porque se disfraza de virtud. Puedes estar cometiendo este pecado en este mismo momento sin siquiera darte cuenta. El orgullo espiritual no es solo creerse mejor que los demás. Es más sutil y devastador que eso. Es cuando comienzas a creer que tu cercanía con Dios, tu conocimiento bíblico, tus oraciones elocuentes, tus dones espirituales son resultado de tu propio mérito, de tu propio esfuerzo, de tu propia dedicación. Lucifer, el ángel más bello y poderoso del cielo, cayó exactamente por causa del orgullo espiritual.
Él comenzó a creer que su luz era propia, que su belleza era mérito suyo, que su posición elevada era resultado de sus propios atributos. El resultado fue la caída más catastrófica de la historia universal, una caída que continúa resonando hasta hoy a través de cada corazón humano que elige el orgullo en vez de la humildad. Cuando oras y sientes una satisfacción secreta por la elocuencia de tus palabras, estás coqueteando con el orgullo espiritual. Cuando lees la Biblia y te sientes superior a aquellos que no tienen el mismo conocimiento, estás abriendo la puerta a este pecado mortal. Cuando sirves en la iglesia y esperas reconocimiento, cuando donas y quieres que otros lo sepan, cuando ayunas y te enorgulleces de tu disciplina, estás permitiendo que el orgullo contamine tu vida espiritual. El orgullo espiritual es particularmente destructivo porque corta la línea de comunicación entre tu alma y Dios. La Escritura es clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando el orgullo se apodera de tu corazón, inconscientemente pones barreras entre tú y la presencia de Dios. Tus oraciones se convierten en monólogos vacíos. Tu lectura bíblica se convierte en un ejercicio intelectual. Tu adoración se convierte en una representación religiosa. La tragedia del orgullo espiritual es que mata la sed del alma. Cuando crees que ya sabes lo suficiente, que ya eres suficientemente santo, que ya estás suficientemente cerca de Dios, dejas de buscar, de crecer, de profundizar en la vida espiritual. Te conviertes en como aquellos fariseos que Jesús confrontó, externamente religiosos, pero internamente secos, vacíos, distantes del corazón de Dios. El segundo pecado espiritual mortal es la envidia espiritual, y puede estar corroyendo tu alma sin que percibas completamente su presencia venenosa. La envidia espiritual no es solo desear lo que otros tienen materialmente, es más profunda y más destructiva. Es cuando miras la vida espiritual de otros y sientes amargura porque parece que Dios los bendice más que a ti. Es cuando ves a alguien siendo usado poderosamente por Dios y en vez de alegrarte, sientes un apretón en el corazón, una inquietud, un cuestionamiento sobre por qué tú no recibes las mismas oportunidades, los mismos dones, el mismo reconocimiento. Caín cometió el primer asesinato de la historia humana por causa de la envidia espiritual. El hermano de Abel. Él vio que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios mientras que la suya fue rechazada. Y en lugar de examinar su propio corazón, en lugar de buscar entender qué había mal en su actitud, permitió que la envidia creciera hasta convertirse en odio asesino. La tragedia es que Dios le había ofrecido a Caín una oportunidad de corrección, una chance de hacer lo correcto, pero el orgullo herido y la envidia espiritual cegaron su corazón. Cuando ves a un hermano siendo bendecido con dones que tú quisieras tener, con ministerios que tú quisieras liderar, con testimonios de milagros que tú quisieras experimentar, y tu primer impulso no es gratitud a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de esa persona, sino cuestionamiento sobre por qué tú no recibes el mismo trato, estás siendo atacado por la envidia espiritual. Esta forma de envidia es particularmente venenosa porque mata la alegría espiritual. Cuando no puedes alegrarte genuinamente con las bendiciones que Dios derrama sobre otros, pierdes la capacidad de reconocer y celebrar las bendiciones que Él derrama sobre ti. La envidia espiritual crea un filtro oscuro a través del cual ves la vida, impidiendo que percibas la bondad de Dios en tu propia jornada. Además, la envidia espiritual bloquea el flujo de bendiciones en tu vida. Cuando te resientes de las
bendiciones de otros. Estás cuestionando la sabiduría de Dios, dudando de su justicia, desafiando sus métodos. Esto crea una resistencia espiritual que impide que las bendiciones fluyan libremente en tu dirección. Dios no puede bendecir un corazón amargado, así como la lluvia no puede nutrir un suelo endurecido. El tercer pecado espiritual mortal es la ira espiritual, y puede estar quemando tu alma por dentro sin que reconozcas su naturaleza destructiva. La ira espiritual no es simplemente enojarse con personas o circunstancias, es mucho más profunda y peligrosa. Es cuando desarrollas resentimiento contra Dios por permitir sufrimiento en tu vida, por no responder tus oraciones de la manera que esperas, por no intervenir en situaciones que consideras injustas. Jonás experimentó ira espiritual cuando Dios mostró misericordia a los ninivitas. Él había predicho juicio, esperaba ver destrucción, y cuando Dios perdonó a la ciudad entera, Jonás se enfureció tanto que pidió morir. Estaba más preocupado por su reputación como profeta que por la salvación de miles de almas. La ira espiritual había cegado su corazón a la compasión de Dios. Tal vez estés cargando ira espiritual en este momento. Tal vez has orado fervientemente por sanación y no has sido sanado. Tal vez has pedido por cambios en tu vida y las cosas han continuado igual. Tal vez has confiado en Dios para resolver una situación específica y se ha resuelto de una manera completamente diferente a la que esperabas. Y ahora existe una rabia sorda quemando en tu pecho, una sensación de que Dios te ha decepcionado, de que Él no es tan bueno como dicen, de que quizás no sea digno de confianza. La ira espiritual es devastadora porque corrompe tu capacidad de adorar. ¿Cómo puedes alabar sinceramente a alguien contra quien guardas resentimiento? ¿Cómo puedes confiar en alguien de quien te sientes traicionado? ¿Cómo puedes amar a alguien que crees que te ha fallado? La ira espiritual transforma la oración en confrontación, la adoración en obligación, la fe en hipocresía. Peor aún, la ira espiritual distorsiona tu percepción de la realidad espiritual. Cuando estás enojado con Dios, interpretas todo a través de las lentes de la amargura. Las bendiciones son vistas como migajas. Las pruebas son vistas como castigos injustos. Los silencios de Dios son interpretados como rechazo. Pierdes la capacidad de discernir la mano amorosa de Dios, operando incluso a través de las circunstancias más difíciles. El cuarto pecado espiritual mortal es la pereza espiritual, y puede estar paralizando tu crecimiento sin que percibas cuánto te has acomodado. La pereza espiritual no es simplemente dormir durante el culto o saltarte algunos días de oración, es mucho más sutil y destructiva. Es cuando dejas de buscar activamente la presencia de Dios, cuando te contentas con una relación superficial con Él, cuando sustituyes la intimidad real por rituales vacíos. El pueblo de Israel en el desierto experimentó pereza espiritual cuando comenzó a quejarse del maná que Dios enviaba diariamente. Se cansaron del milagro diario, se aburrieron de la provisión constante, perdieron la capacidad de maravillarse con la bondad de Dios. La pereza espiritual los hizo olvidar de dónde habían venido, de cómo Dios los había liberado, de cuántos milagros habían presenciado. Tal vez esto esté sucediendo contigo en este momento. Tal vez comenzaste tu jornada espiritual con entusiasmo, con hambre por la palabra de Dios, con sed de oración, con deseo ardiente de crecer y madurar. Pero poco a poco, sin darte cuenta, te has ido acomodando. La oración se ha convertido en rutina mecánica. La lectura bíblica se ha convertido en obligación. El culto se ha convertido en tradición sin significado. Todavía haces estas cosas, pero tu corazón ya no está en ellas. La pereza espiritual es particularmente peligrosa porque sucede gradualmente.
no te despiertas un día y decides dejar de buscar a Dios. Es un proceso lento de enfriamiento, de acomodación, de sustitución de la pasión por la obligación. Como un fuego que se va extinguiendo lentamente, tu vida espiritual va perdiendo calor, luz, vitalidad, hasta que lo que queda son solo cenizas tibias de una llama que un día ardió intensamente. Cuando permites que la pereza espiritual se apodere de tu vida, dejas de crecer espiritualmente. Y en el reino espiritual, no crecer significa retroceder. No existe punto neutro en la vida espiritual. O estás avanzando en la intimidad con Dios, profundizando tu fe, madurando en carácter, o estás retrocediendo, alejándote, perdiendo sensibilidad espiritual. El quinto pecado espiritual mortal es la gula espiritual y puede estar devorando tu vida interior sin que reconozcas su presencia destructiva. La gula espiritual no es solo comer en exceso. Es un apetito descontrolado por experiencias espirituales que sustituye la sustancia por la sensación, la profundidad por la intensidad, el crecimiento por el entretenimiento. Eva experimentó la gula espiritual cuando vio que el fruto prohibido era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. No tenía hambre física, sino hambre de una experiencia que prometía conocimiento instantáneo, transformación inmediata, elevación espiritual sin proceso. La gula espiritual la hizo cambiar la comunión simple y profunda con Dios por una experiencia que prometía más, pero entregó mucho menos. Quizás estás siendo atacado por la gula espiritual en este momento. Quizás siempre estás corriendo tras la próxima conferencia, el próximo predicador famoso, la próxima revelación espectacular, la próxima experiencia sobrenatural. Consumes contenido espiritual vorazmente, libros, videos, charlas, podcasts, pero sin digerirlo, sin reflexionar, sin aplicarlo en la práctica. Es como si siempre estuvieras alimentándote, pero nunca nutriéndote realmente. La gula espiritual crea una dependencia peligrosa de estímulos externos. Pierdes la capacidad de encontrar a Dios en el silencio, en la simplicidad, en la quietud. Necesitas siempre más volumen, más emoción, más intensidad para sentir que estás teniendo una experiencia espiritual real. El problema es que Dios muchas veces habla en el silencio, se revela en la simplicidad, obra a través de la quietud. Además, la gula espiritual impide la maduración. Cuando siempre estás consumiendo nueva información espiritual sin procesarla adecuadamente, acumulas conocimiento superficial en vez de desarrollar sabiduría profunda. Es como un niño que llena su estómago de dulces y después no tiene apetito por la comida nutritiva. Te sacias de experiencias espirituales superficiales y pierdes el apetito por las disciplinas espirituales que realmente producen crecimiento. El sexto pecado espiritual mortal es la lujuria espiritual y puede estar corrompiendo tu devoción sin que te des cuenta de cuánto tu adoración se ha vuelto impura. La lujuria espiritual no es solo deseo sexual descontrolado, es cuando buscas a Dios por los beneficios que Él puede ofrecerte en vez de buscarlo por quien Él es. Es tratar a Dios como un medio para tus fines en vez de amarlo como el fin en sí mismo. Simón el Mago experimentó lujuria espiritual cuando ofreció dinero a los apóstoles para comprar el poder de la imposición de manos. Vio el poder de Dios operando a través de los discípulos y quiso poseer ese poder, no para servir a Dios, sino para engrandecer su propio ministerio, su propia reputación, su propia influencia. Pedro fue claro en su respuesta: que tu plata perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se alcanza con dinero. Quizás estás siendo seducido por la lujuria espiritual sin darte cuenta.
Quizás oras principalmente cuando necesitas algo. Quizás buscas a Dios intensamente cuando estás pasando por dificultades, pero lo descuidas cuando las cosas van bien. Quizás tu motivación para crecer espiritualmente es más sobre lo que puedes ganar, paz, prosperidad, éxito, reconocimiento, que sobre desarrollar una relación genuina con el Padre Celestial. La lujuria espiritual transforma la adoración en transacción. En vez de acercarte a Dios con gratitud, humildad y amor puro, te acercas con una lista de peticiones, una agenda de necesidades, un conjunto de expectativas sobre lo que Él debería hacer por ti. Esto corrompe la pureza de la devoción e impide que experimentes la alegría de amar a Dios simplemente por quien Él es. Cuando tu motivación espiritual está contaminada por la lujuria, te vuelves vulnerable a la decepción y al desencanto. Si Dios no cumple tus expectativas, no suple tus necesidades de la manera que esperas, no bendice tu vida de la forma que has planeado, te sientes traicionado, abandonado, cuestionando si vale la pena seguir buscando a Dios. El séptimo y último pecado espiritual mortal es la avaricia espiritual, y puede estar sofocando tu generosidad sin que te des cuenta de cuánto te has vuelto espiritualmente mezquino. La avaricia espiritual no es solo amar el dinero, es cuando desarrollas una mentalidad de escasez en relación con las bendiciones de Dios, creyendo que existe una cantidad limitada de gracia, favor, propósito, y que necesitas acumular y proteger tu parte, en vez de distribuir libremente lo que has recibido. El siervo de la parábola de los talentos experimentó avaricia espiritual cuando enterró su talento en vez de invertirlo. Tuvo miedo de perder lo que había recibido. Entonces, eligió la seguridad de la preservación en vez del riesgo de la inversión. Su mentalidad de escasez lo impidió de multiplicar lo que había recibido, y al final perdió incluso lo poco que había tratado de preservar. Quizás estás siendo atacado por la avaricia espiritual en este momento. Quizás guardas tus dones espirituales para ti mismo, con miedo de que usarlos pueda de alguna forma disminuirlos. Quizás retienes tus bendiciones, tus revelaciones, tus experiencias con Dios, como si compartirlas pudiera reducir su valor. Quizás vives con miedo constante de que Dios te quite lo que te ha dado. Entonces te aferras a las bendiciones con puños cerrados. La avaricia espiritual bloquea el flujo de bendiciones en tu vida. En el reino de Dios, la ley espiritual es clara. Den y se les dará. Cuando retienes lo que Dios te ha dado, cuando te niegas a compartir tus bendiciones, cuando vives con mentalidad de escasez, interrumpes el ciclo divino de dar y recibir. Es como tratar de retener agua con las manos cerradas. Cuanto más apretado sujetas, más se escapa entre tus dedos. Además, la avaricia espiritual mata la alegría del servicio. Cuando siempre estás preocupado en proteger lo que tienes, pierdes la capacidad de disfrutar de la generosidad. El acto de dar se convierte en fuente de ansiedad en vez de fuente de alegría. Te conviertes en alguien que cuenta cada moneda antes de ponerla en la ofrenda, perdiendo completamente la bendición de ser un canal de las bendiciones de Dios. Ahora que comprendes la naturaleza de estos 7 pecados espirituales mortales, necesitas entender por qué ejercen tanto poder destructivo sobre tu vida espiritual. La primera razón es que atacan directamente tu relación con Dios. Cada uno de estos pecados crea una barrera específica entre tú y la presencia divina. El orgullo te impide acercarte con humildad. La envidia te impide acercarte con gratitud. La ira te impide acercarte con confianza. La pereza te impide acercarte con perseverancia. La gula te impide acercarte con reverencia. La lujuria te impide acercarte con pureza. La avaricia te impide acercarte con generosidad.
La segunda razón por la que estos pecados son tan devastadores es que distorsionan tu percepción de la realidad espiritual. Cuando tu visión está nublada por estos pecados, no puedes discernir correctamente la voz de Dios, la guía del Espíritu Santo, las señales de la providencia divina. Es como intentar ver a través de un cristal sucio. Todo se ve distorsionado, confuso, borroso. Puedes estar recibiendo guía clara de Dios, pero los pecados espirituales actúan como interferencia, impidiendo que captes el mensaje con claridad. La tercera razón es que estos pecados crean círculos viciosos que se alimentan y se fortalecen mutuamente. El orgullo lleva a la envidia, que lleva a la ira, que lleva a la pereza, que lleva a la gula, que lleva a la lujuria, que lleva a la avaricia, que vuelve a alimentar el orgullo. Es un círculo vicioso que se vuelve cada vez más difícil de romper cuanto más tiempo permanece activo en tu vida. La cuarta razón es que estos pecados roban tu identidad espiritual. Cuando estás siendo controlado por ellos, pierdes de vista quién eres realmente en Cristo. En vez de verte como hijo amado de Dios, te ves a través de las lentes de la insuficiencia, de la competencia, de la escasez, de la insatisfacción. Tu identidad se basa en lo que haces, en lo que tienes, en lo que logras, en vez de basarse en el amor incondicional de Dios por ti. La quinta y última razón es que estos pecados te impiden cumplir tu propósito divino. Cada persona nace con un llamado específico, una misión única que solo ella puede cumplir en el reino de Dios. Pero cuando estos pecados espirituales dominan tu vida, consumen la energía, el enfoque, la pasión que deberían dirigirse a tu propósito. En vez de ser un canal de las bendiciones de Dios para el mundo, te conviertes en un pozo seco, sin nada que ofrecer a los demás. Pero aquí está la buena noticia que puede transformar completamente tu jornada espiritual. No necesitas permanecer prisionero de estos pecados mortales. Existe liberación real, transformación genuina, victoria completa disponible para ti a través del poder redentor de Cristo. El Padre Martín ha sido testigo de miles de vidas completamente transformadas cuando las personas aplicaron los principios espirituales correctos para romper estas fortalezas. El primer paso para la liberación es el reconocimiento honesto. Necesitas dejar de minimizar, justificar o racionalizar estos pecados en tu vida. Necesitas llamarlos por su verdadero nombre y reconocer el daño que están causando en tu vida espiritual. No es fácil mirarse al espejo del alma y ver las manchas que preferiríamos ignorar, pero este es el primer paso indispensable para la curación. El segundo paso es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es un cambio completo de dirección. Es decidir conscientemente que ya no quieres vivir bajo el dominio de estos pecados, que estás dispuesto a pagar cualquier precio para liberarte, que cooperarás con Dios en todo el proceso necesario para tu transformación interior. El tercer paso es la renuncia específica. Necesitas renunciar verbalmente a cada uno de estos pecados que has identificado en tu vida. Necesitas declarar una guerra espiritual contra ellos, rechazar su influencia, romper cualquier acuerdo consciente o inconsciente que puedas haber hecho con estas fuerzas destructivas. La renuncia es un acto de autoridad espiritual que marca el inicio de tu liberación. El cuarto paso es la sustitución deliberada. No basta con expulsar los pecados. Necesitas sustituirlos por las virtudes correspondientes. Donde había orgullo, cultiva humildad. Donde había envidia, desarrolla gratitud. Donde había ira, practica el perdón. Donde había pereza, ejercita disciplina. Donde había gula, practica moderación. Donde había lujuria, cultiva pureza. Donde había avaricia, desarrolla generosidad.
El quinto paso es la vigilancia constante. La liberación de estos pecados no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere atención diaria. Necesitas examinar regularmente tu corazón, tus motivaciones, tus actitudes, tus pensamientos. Necesitas ser honesto contigo mismo sobre las áreas donde puedes estar retrocediendo o siendo nuevamente seducido por estos pecados sutiles. El sexto paso es la dependencia completa de la gracia de Dios. No puedes vencer estos pecados por la fuerza de voluntad o la disciplina personal. Necesitas la gracia sobrenatural de Dios operando en tu vida, el poder transformador del Espíritu Santo renovando tu mente, tu corazón, tus motivaciones más profundas. La victoria viene a través de la rendición, no de la lucha carnal. El séptimo y último paso es la perseverancia inquebrantable. Habrá momentos de debilidad, momentos de fracaso, momentos en que sentirás que no estás progresando. Pero la victoria pertenece a aquellos que no se dan por vencidos, que continúan buscando, que persisten en la jornada de transformación incluso cuando el progreso parece lento o imperceptible. Cuando apliques estos pasos con sinceridad y determinación, comenzarás a experimentar una libertad espiritual que quizás no sientas desde hace años. Tus oraciones volverán a tener vida, poder, intimidad real con Dios. Tu lectura bíblica se convertirá nuevamente en fuente de revelación fresca, de guía clara, de nutrición espiritual profunda. Tu adoración recuperará la pureza, la espontaneidad, la alegría genuina de quien está realmente conectado con el corazón de Dios. Más que eso, redescubrirás tu propósito divino, tu identidad verdadera, tu lugar único en el plan eterno de Dios. Las pasiones que fueron sofocadas por los pecados espirituales volverán a la vida. Los dones que habían sido sepultados por la pereza espiritual emergerán con renovada fuerza. La sensibilidad a la voz de Dios, embotada por la gula espiritual, será restaurada con una claridad cristalina. Experimentarás también una paz interior que trasciende las circunstancias, una alegría independiente de las situaciones externas, una esperanza firme incluso ante las tempestades de la vida. Esto sucede porque esos pecados espirituales eran precisamente lo que bloqueaba el flujo de la vida abundante que Cristo prometió. La transformación no será solo interna. Otros notarán el cambio en ti. Tu presencia irradiará una autoridad espiritual diferente. Tus palabras tendrán peso, unción, poder para tocar vidas. Tu testimonio será auténtico, convincente, transformador. Te convertirás en un canal a través del cual Dios puede alcanzar a otros que luchan contra los mismos pecados que un día dominaron tu vida. El padre Martín siempre enseñó que Dios nunca desperdicia un dolor, nunca desperdicia una lucha, nunca desperdicia una experiencia de liberación. Todo lo que estás pasando en este momento, toda esta batalla contra estos pecados espirituales, está siendo usado por Dios para prepararte para impactar otras vidas de manera profunda y duradera. El viaje de liberación de estos 7 pecados espirituales mortales no será fácil, pero será la aventura más gratificante en la que te hayas embarcado. Será como salir de una prisión donde has vivido tanto tiempo que habías olvidado cómo era la verdadera libertad. Será como recuperar la vista después de años de ceguera espiritual. Será como redescubrir los colores, los sabores, los aromas de la vida espiritual que se habían perdido bajo las capas de estos pecados sofocantes. Tienes ante ti una decisión que determinará no solo tu futuro espiritual, sino también tu legado eterno. Puedes seguir permitiendo que estos pecados mortales gobiernen tu vida interior, roben tu paz, bloqueen tus bendiciones, impidan tu propósito.
O puedes tomar la decisión valiente de enfrentarlos cara a cara, declararles la guerra y cooperar con Dios en el proceso de liberación completa. La decisión debe tomarse ahora, en este momento, mientras aún tienes la claridad espiritual para reconocer la urgencia de la situación. Cuanto más tiempo permitas que estos pecados permanezcan activos en tu vida, más profundas serán sus raíces, más fuerte será su influencia, más difícil será el proceso de liberación. Pero si eliges el camino de la liberación, si decides pagar el precio de la transformación interior, si estás dispuesto a cooperar con Dios en el proceso de sanación de tu alma, descubrirás que Él ya ha preparado todo lo que necesitas para vencer. La gracia ya está disponible. El poder ya está a tu alcance. La victoria ya está garantizada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que, mientras reflexionas sobre todo lo que se ha compartido aquí, mientras sientes el Espíritu Santo tocando tu corazón en este preciso instante, mientras reconoces la verdad penetrante de estas palabras resonando en tu alma, hazte esta pregunta: ¿estoy dispuesto a abandonar los pecados que me han mantenido prisionero para experimentar la libertad que Cristo murió para darme? Esta pregunta no es solo intelectual, es una encrucijada espiritual que determinará el rumbo de toda tu vida. Es el momento en que eliges entre continuar en la mediocridad espiritual o embarcarte en el viaje más transformador que un alma pueda experimentar. Es cuando decides si seguirás siendo víctima de estos pecados mortales o te convertirás en victorioso a través del poder de Dios obrando en tu vida. El Padre Martín siempre decía que los momentos más importantes de la vida espiritual son aquellos en que reconocemos nuestra verdadera condición ante Dios y tomamos decisiones que alinean nuestra voluntad con la voluntad divina. Este es uno de esos momentos para ti. No dejes que esta oportunidad pase desapercibida. No permitas que la rutina de la vida cotidiana ahogue la voz del Espíritu que te está hablando ahora. Tu alma está sedienta de verdadera libertad, de paz genuina, de propósito auténtico. Fuiste creado para mucho más que la prisión espiritual en la que estos pecados mortales te mantienen confinado. Fuiste destinado a una vida de profunda intimidad con Dios, de impacto significativo en el mundo, de alegría indescriptible, incluso en medio de las tribulaciones de la vida. El precio de la transformación puede parecer alto, requiere humildad para reconocer errores, valentía para cambiar patrones establecidos, perseverancia para continuar cuando el progreso parece lento. Pero el precio de permanecer donde estás es infinitamente mayor. Una vida de mediocridad espiritual, relaciones superficiales con Dios, propósito incumplido, una eternidad de arrepentimiento por oportunidades perdidas. Dios está extendiendo su mano hacia ti en este momento, ofreciendo liberación completa, restauración total, renovación profunda. Él no está ofreciendo solo alivio temporal o una mejora superficial. Está ofreciendo una transformación radical que tocará cada área de tu vida espiritual, emocional, relacional e incluso física. Cuando tomes la decisión de liberarte de estos 7 pecados espirituales mortales, no estarás solo cambiando algunos aspectos de tu vida espiritual. Estarás iniciando una revolución interior que resonará a través de generaciones. Tus hijos, tus nietos, todos aquellos que vengan después de ti serán impactados por la decisión valiente que tomes hoy. La batalla por tu alma se está librando en este preciso instante. Las fuerzas de la oscuridad quieren que minimices la importancia de lo que se ha revelado aquí, que pospongas la decisión para otro momento más conveniente, que encuentres excusas para no enfrentar estos pecados mortales que están sofocando tu vida espiritual.
Pero el Espíritu de Dios está susurrando en tu corazón que este es el momento, que esta es la oportunidad, que ahora es el tiempo propicio de liberación. Él te está recordando todos los momentos en que has clamado por libertad, por paz, por propósito, por una vida espiritual más profunda y significativa. No hay garantía de que tendrás otra oportunidad como esta. No hay promesa de que tu conciencia permanecerá tan sensible mañana como lo está hoy. No hay certeza de que la gracia de Dios continuará extendiéndose indefinidamente si sigues rechazando sus llamados a la transformación. La eternidad está observando tu decisión. Los ángeles esperan para celebrar tu liberación. El mismo, Cristo, que murió para hacer posible tu libertad, está intercediendo por ti en este momento, deseando que aceptes plenamente lo que Él conquistó en la cruz. Recuerda que no estás solo en este camino. Millones de personas a lo largo de la historia han enfrentado estos mismos pecados espirituales y han encontrado la victoria a través de la gracia de Dios. Tú formas parte de una estirpe de vencedores, de personas que eligieron la libertad en vez de la esclavitud, la luz en vez de las tinieblas, la vida abundante en vez de la mediocridad espiritual. Tus antepasados espirituales, Abraham, que escogió obedecer a Dios incluso sin comprender completamente el plan. Moisés, que abandonó los placeres de Egipto para guiar al pueblo de Dios. David, que enfrentó sus propios gigantes internos y encontró la restauración. Pablo, que se transformó de perseguidor en apóstol. Todos ellos enfrentaron batallas similares y salieron victoriosos. Tú llevas en ti el mismo ADN espiritual, la misma capacidad de transformación, el mismo acceso a la gracia transformadora de Dios. La única diferencia entre tú y estos héroes de la fe es la decisión de abrazar completamente el proceso de liberación, sin importar cuán desafiante pueda parecer inicialmente. El futuro te espera. Un futuro de libertad espiritual, de profunda intimidad con Dios, de un impacto significativo en el reino de Dios, de una alegría que trasciende las circunstancias. Pero ese futuro solo se hará realidad si tomas la decisión valiente de enfrentar esos pecados mortales y permites que Dios te transforme completamente. Así que, mientras sientes el peso de la eternidad sobre esta decisión, mientras reconoces la oportunidad única que tienes ante ti, mientras el Espíritu Santo sigue tocando tu corazón con amorosa convicción, hazte esta última pregunta. ¿Qué tipo de legado espiritual quieres dejar? ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Qué tipo de relación quieres tener con Dios? La respuesta a estas preguntas determinará si seguirás siendo víctima de los 7 pecados espirituales mortales o si te convertirás en un testimonio vivo del poder transformador de Dios, obrando a través de una vida completamente entregada a sus propósitos eternos.